Cada religión guarda en su interior una paradoja, su promesa de eternidad y su inevitable desgaste en el tiempo. El Islam no fue ni es una excepción. En las grietas del dogma, en las grietas del poder surgen voces, voces que no buscan romper, sino revivir, reformadores que no llegaron en oleadas, sino en destellos aislados como faros en mares revueltos. Hoy vamos a recorrer esos destellos, no para quedarnos en las estatuas, sino para oír el latido detrás de los nombres. Ghazali, Ibn Taymiyya, Suyuti no fueron revolucionarios en el sentido moderno, no tomaron ciudades ni alzaron banderas, pero cambiaron las almas, las preguntas, los silencios. Y al final entenderemos una lección brutalmente simple. En las religiones, el verdadero poder nunca estuvo en el trono, sino en quien se atrevió a decir que había que volver a empezar. No se desconecten. Esto apenas comienza. Empecemos con la primera parte. Ghazali, el arquitecto de la conciencia. Cuando el Islam se alejaba de su esencia como un barco de su estrella, Abu Hamid al-Ghazali levantó su voz no para cambiar la ley, sino para limpiar las almas que la aplicaban. Su obra insignia, la revivificación de las ciencias religiosas, no era un tratado, era un llamado urgente a reconciliar la rigidez del fiqh con la profundidad del sufismo. Ghazali no buscaba destruir las instituciones, sino recordar a quienes las servían que su verdadera guerra no era externa, sino interna. El enemigo no era el sistema, era el orgullo, la codicia, el olvido del corazón. Y aunque lanzó una crítica feroz contra juristas, teólogos y predicadores, no pidió jamás la demolición de estructuras, exigió la reconstrucción del alma. Pasemos a la segunda parte. Ibn Taymiyya, el hereje contra los herejes. Ibn Taymiyya, en cambio, eligió la espada de la palabra contra enemigos más tangibles. Desde la ciudad de Damasco, bajo las sombras de la invasión mongola, lanzó sus fatuas como puñales. Autorizó el yihad contra los conversos tibios, contra sectas desviadas, contra toda forma de corrupción espiritual que oliera a traición del tauhid. Pero su grieta no fue ciega. Ibn Taymiyya no era un fanático cualquiera, era un jurista que ejercía el ijtihad, es decir, la interpretación del Islam, con la misma fiereza con la que defendía la tradición. Renovó el hanbalismo a fuerza de pensamiento propio, no de obediencia automática. Fue conservador, sí, pero de una ortodoxia pensante, inquieta, combativa. Pasemos a la siguiente parte. Suyuti, el último revivificador. En el tumultuoso Egipto medieval, Abd al-Rahman al-Suyuti quiso heredar la antorcha de los renovadores. Erudito prolífico, polígrafo infatigable, se autoproclamó mujaddid de su tiempo, como si la regeneración fuera un derecho adquirido por mérito académico. Su legado vasto y popular no logró el consenso absoluto de sus pares, pero en su ambición latía la vieja pulsión de Ghazali y de Taymiyya, la necesidad de regresar al corazón del Islam cuando sus formas amenazan con volverse vacías. Ni Ghazali, ni Taymiyya, ni Suyuti fundaron movimientos organizados, no dejaron partidos ni escuelas, dejaron en cambio semillas sueltas destinadas a germinar en terrenos imprevisibles. Sus nombres serían invocados y a veces distorsionados por reformistas futuros que siglos después seguirían peleando las mismas batallas bajo soles diferentes. Las religiones envejecen, sus fieles también, pero hay épocas en las que alguien de repente recuerda que la eternidad no puede ser una excusa para la pereza moral, que la fe no es un mueble que se hereda polvoriento, sino un incendio que hay que avivar, aún a riesgo de quemarse. Ghazali, Ibn Taymiyya y Suyuti no fueron apóstoles de la ruptura, pero tampoco de la sumisión ciega. Fueron esos espíritus incómodos que la historia tolera a regañadientes porque sin ellos las civilizaciones se van muriendo por dentro. Hoy, cuando escuchamos hablar de reforma, de revivalismo, de salafismo, sus ecos aún resuenan, deformados, pero vivos. Porque reformar no fue nunca un capricho, fue y sigue siendo una cuestión de supervivencia. Y apenas estamos arañando la superficie de esa batalla eterna entre el recuerdo y el olvido. Quédense, lo mejor o lo más inquietante aún no lo hemos contado.